muchísimo compartir con los residentes de medicina interna, de gastroenterología, al igual que con los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, el concepto de dispepsia. ¿Qué es? ¿Cómo se enfoca y cómo se trata? La dispepsia es el dolor en el epigastrio que tenga un mes de evolución o más, se acompañe o no de llenura precoz, náuseas, vómito, malestar o pirosis. Esta definición tiene un mensaje contundente y es que ha dejado a un lado la definición del consenso de Roma IV. Aquí basta con dolor en el epigastrio para que haya dispepsia. Esa dispepsia entonces es el nombre que se le da al dolor en el epigastrio. No es gastritis. Lamentablemente, los médicos, muchos médicos, hablan igual al público general. Cuando el público general siente dolor en el epigastrio, él le llama gastritis. En gastroenterología la gastritis se diagnostica endoscópicamente y por histología, pero la gastritis crónica no da dolor, no existe clínicamente. Da tristeza escuchar a un doctor decir que hay gastritis crónica agudizada, que el dolor en la boca del estómago es gastritis. Eso es un término histológico y endoscópico, pero no clínico. Cuando un individuo tiene ese dolor en la boca del estómago, hay dos categorías de dispepsia. Dispepsia no investigada es cuando alguien con ese dolor no ha sido sometido a exámenes endoscópicos. Cuando se hace un examen endoscópico, esa dispepsia puede ser secundaria a unas patologías definidas. O si se hace endoscopia y no se encuentra nada, esa dispepsia se llama funcional, que es el foco de esta presentación. Pero dispepsia secundaria se encuentra cuando hay esofagitis erosiva. La esofagitis erosiva da dispepsia. Úlcera péptica, cáncer gástrico, cáncer de esófago, 5% de personas infectadas por H. pylori pueden tener dispepsia. Y para saber que H. pylori era la causa de la dispepsia, hay que erradicar H. pylori y esperar un año. Esto significa que no toda persona que tenga dispepsia y H. pylori, ya ese H. pylori es responsable. No, señor. Habrá que erradicarlo y esperar que él se mejore para decir que era por H. pylori. Puede ser secundario a medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, a macrólidos, la yardia y esteroides dan dispepsia. La enfermedad celíaca, el cáncer de páncreas, la pancreatitis crónica. En esta extensa lista no está incluido la gastritis crónica. Entonces, un comentario fuerte es que en la Universidad Nacional de Colombia se prohíbe casi, entre comillas, que un médico egresado de nuestras aulas diga que el dolor en la boca del estómago es gastritis. Debe decir que es dispepsia. Y si la endoscopia no da nada, le da dispepsia funcional. Y es el 80% de la gente que tiene dispepsia. Tampoco, o dicho otras palabras, en nuestra unidad de gastroenterología prohibimos que el médico diga gastritis o enfermedad acidopéptica. Enfermedad acidopéptica incluye más de 7 u 8 enfermedades producidas por el ácido y por la pepsina. El reflujo es una enfermedad acidopéptica. La dispepsia es una enfermedad acidopéptica. Úlcera péptica que sangra es enfermedad acidopéptica. Una enfermedad que hace parte de ese grupo. Entonces, aquí se llama dispepsia y funcional cuando la endoscopia no muestra absolutamente nada. O sea que se prohíbe decir gastritis o enfermedad acidopéptica.
20% del mundo tiene dispepsia. Lo que hace un médico ante un paciente con dispepsia no investigada son estas preguntas: si lo que él tiene es una enfermedad seria y si es costo eficaz algunos exámenes para investigarla. Lo más importante en la dispepsia no investigada es una excelente historia clínica. Una excelente historia clínica significa lo siguiente: si ese dolor en la boca del estómago que tiene más de un mes de evolución se acompaña o no de síntomas o signos de alarma, como vómito, llenura precoz, sangrado digestivo, melenas, hematemesis, melanemesis, anemia, anorexia. Si tiene estas características, en la historia clínica implica que es algo de alarma. Usualmente el examen físico es normal en estos pacientes. Los laboratorios que se le piden a un paciente con dispepsia no investigada depende de si tiene síntomas de alarma, de la edad que tenga. En una palabra, depende de la historia clínica. Ahí continuará hacia adelante el comportamiento con respecto a las pruebas diagnósticas. El manejo de la dispepsia no investigada no está universalmente definido. Voy a decirlo más concretamente. El manejo de la dispepsia no investigada depende de cada país. Se requiere que en cada país los científicos estudien cómo debe abordarse el paciente con dispepsia en su geografía. Pero voy a resumirlo. Depende del costo de la endoscopia y de la incidencia de cáncer gástrico. Cuando la endoscopia cuesta $500 o menos, es igual usar métodos no invasivos, investigar, tratar. Voy a decirlo mejor. Si la endoscopia vale $500 o más, es preferible usar métodos no invasivos para buscar el Helicobacter pylori y erradicarlo. Si la endoscopia cuesta menos de $500 y en ese país no hay mucho cáncer gástrico, da igual hacer endoscopia de una o hacer pruebas no invasivas para H. pylori. Si la endoscopia cuesta menos de $200, sería mejor hacer endoscopia digestiva enseguida. Sin embargo, además del precio, es importantísimo que en ese país exista o no cáncer gástrico. Y la endoscopia sería entonces pronto, a tal edad o a mayor edad, dependiendo de si en ese país hay mucho cáncer gástrico. En Colombia, la incidencia de cáncer gástrico está entre 10 a 20 casos por 100.000 habitantes año. Eso es una incidencia alta para cáncer gástrico. Entonces, en Colombia, la dispepsia no se enfoca de manera similar a como se enfoca en Estados Unidos. Dicho de otra manera, no se puede extrapolar lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Colombia. En Canadá y Estados Unidos, dispepsia no investigada, se hace endoscopia cuando el individuo que consulta tiene 60 años o más, siempre y cuando no haya síntomas de alarma. 60 años es el punto de corte para hacer endoscopia en pacientes con dispepsia no investigada que no tengan síntomas de alarma. Si tienen síntomas de alarma, se hará a menor edad. En México, el último consenso de nuestros amigos mexicanos, dispepsia no investigada y 55 años se hace endoscopia. Nuevamente, si está más joven, tiene síntomas de alarma, se hará enseguida. En Colombia, estudios hechos en la Universidad Nacional de Colombia por nosotros, estudios prospectivos en dispepsia no investigada. Si alguien tiene en Colombia 35 años y tiene dispepsia y no tiene síntomas de alarma, endoscopia de una vez. Si tiene síntomas de alarma, endoscopia mucho antes. Es similar
a la propuesta que tienen en Asia. Colombia, por mucha incidencia de cáncer gástrico, nuestro grupo y otros grupos que comparten con nosotros estas investigaciones, recomendamos endoscopia a los 35 años cuando hay dispepsia. Esto está en la Guía Colombiana de Dispepsia, en la cual la Universidad Nacional participó activamente. Este es el estudio en el cual nuestro grupo, con el doctor Pineda, que dirigió este trabajo, con mi persona, se ve cómo a partir de los 31 años empieza a aparecer el cáncer gástrico. Y cuando se le aplica una curva ROC, 35 años es el punto de corte. Primer mensaje de mi conferencia. En Colombia, en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, 35 años o más, endoscopia. Es posible que las costas pacífica y atlántica no sea similar. Le corresponde a los científicos de las costas hacer estudios, porque en las costas colombianas hay muy poco o no cáncer gástrico. Estos son los síntomas de alarma que exigen endoscopia de una vez, independientemente de la edad. Anemia, llenura precoz, se pierde el 5 o 10% del peso de manera inexplicada, disfagia progresiva, odinofagia, vómito persistente, antecedente familiar de cáncer gastrointestinal, linfadenopatía en el cuello, la axila o en la cadena axilar anterior, una masa abdominal o una úlcera péptica previa, endoscopia de una vez. Si la endoscopia es negativa, dispepsia funcional. Si la endoscopia muestra una enfermedad, el manejo de esa dispepsia secundaria será el manejo de esa enfermedad. Si no hay nada en la endoscopia, el paciente se le diagnostica dispepsia funcional. No se diagnostica enfermedad acidopéptica y tampoco gastritis crónica. Y esta dispepsia funcional no es que el paciente se la imagina, no es que un individuo sano con problemas psiquiátricos, no señor. La dispepsia funcional está relacionada con una alteración genética. Más frecuentemente en ellos hay ansiedad, depresión, tienen trastorno del vaciamiento gástrico, tienen trastorno de la acomodación del fundus, tienen disbiosis, tienen hipersensibilidad duodenal, algunos alimentos la precipitan, el Helicobacter pylori puede participar, puede haber tenido una gastroenteritis hace muchos años, y algo muy importante recientemente descrito es que el 40% de ellos tiene eosinofilia duodenal. Con esto quiero enfatizar entonces que dispepsia no funcional no es que el individuo se hace el enfermo, no señor, es una patología absolutamente orgánica, y el enfoque terapéutico hoy día no está totalmente definido, pero aquí se va a contar qué hay que hacer con ellos. Y también tienen estos individuos una alteración de la interacción del eje intestino-cerebro. Esto hace muy compleja la entidad. En lo que sigue de esta presentación será lo imposible para que sea entendido. Con el advenimiento del concepto de que el 40% tiene eosinófilos y se están degranulando en el duodeno, se ha abierto una gran avenida de investigación hacia el futuro. Y hoy día se sabe que los eosinófilos en el duodeno, con sus sustancias tóxicas, alteran la motilidad y la fisiología del estómago. Dicho en otras palabras, están los eosinófilos en el duodeno, dan síntomas en el estómago. Sería esto más o menos que el profesor Nick Talley, que es el descubridor de eosinófilos en el duodeno, como causante de la dispepsia, lo que él cree que hay. Hay dispepsias producidas por H. pylori, que no son muchas, dispepsias que se deben a una alteración de la acomodación del fundus, alteración del vaciamiento gástrico, hipersensibilidad en esta área, y todo suscitado por eosinófilos en el duodeno. Recientemente en nuestro grupo, en una tesis de grado de un estudiante nuestro de gastroenterología, encontramos que los pacientes con dispepsia funcional y que tuvieran llenura precoz
tiene un riesgo de 3 veces tener eosinófilos en el duodeno. Lamentablemente no hubo presupuesto para estudiar la degranulación de los eosinófilos. Sencillamente tenían más eosinófilos que los controles. Clínicamente, los pacientes con dispepsia funcional pueden tener ardor en el epigástrico, dolor en el epigastrio, sensación de llenura postprandial, que clínicamente significa que el paciente después de comer se siente lleno todo el día. Esa es la definición de llenura postprandial. Llenura postprandial no es que el individuo come y se llena, no. Que después de comer transcurren muchas horas y aún siente la llenura. O que tenga llenura precoz o saciedad temprana, que con poquita comida se llena. Estos dibujos que están aquí hacen parte de un ensayo clínico en el cual el profesor Jan Tak demostró que estos pictogramas deben estar en la consulta de gastroenterología. Entonces el paciente llega, el médico le pregunta, y cuando le pregunta el médico y le muestra estos dibujos, él entiende perfectamente la pregunta. Cuando hacíamos consulta presencial, en nuestros consultorios de gastroenterología, este pictograma adornaba las paredes. Decimos, usted le arde aquí, cuando come se siente como este dibujito apretado con poquita comida, después de comer siente todo el día llenura. Con estos dibujos, 2 ensayos clínicos han demostrado que el paciente comprende mejor la pregunta. En el consenso de Roma 4, la dispepsia fue dividida en dispepsia tipo dolor, que era dolor o ardor, debía dar un día a la semana. Y había dispepsia tipo síndrome de malestar postprandial, llenura precoz o plenitud postprandial. Estos científicos de Roma 4 la dividieron hace 4 años en este par de síndromes, inspirándose en que dependiendo del tipo de dispepsia se podría elegir el tratamiento inicial, y sospechaban que había un trastorno de motilidad y era sencillamente hipersensibilidad, pero lamentablemente hay una superposición del 50%. Es decir, esto no es puro y esto no es puro. Por eso nuestro grupo utiliza la definición de Canadá y Estados Unidos. Esto ya no lo usamos porque no permite avanzar en el concepto sobre el manejo. Y es por eso que esta guía conjunta de Canadá y Estados Unidos es la que nuestro grupo sigue desde hace 4 años. Dolor epigástrico en un mes de evolución, tenga o no llenura postprandial, tenga o no saciedad temprana, se ha inducido o no en ayuna, no nos interesa. Con dolor de un mes basta. En estos pacientes de 35 años o más en Colombia, en el altiplano cundiboyacense, en Nariño pasaría lo mismo, hay que hacer endoscopia digestiva. Y en nuestro grupo somos pioneros para insistir en que además de buscar causas secundarias de la endoscopia, con la endoscopia, causas secundarias de dispepsia, es importante como un estándar de calidad de la endoscopia alta que en ese día se estratifique el riesgo de cáncer gástrico hacia el futuro. Es por eso que usamos el OLGA, una forma de determinar qué tan severa es la atrofia gástrica, tomando 2 biopsias del cuerpo, de la curva mayor y de la curva menor, una biopsia de la incisura angularis, una biopsia del antro, curva mayor, curva menor. Estas 2 pueden ir en frascos separados o pueden ir en un solo frasco, cuerpo en un frasco, incisura y antro en un solo frasco. Cuando la institución que paga las biopsias no quiere pagar muchas biopsias, introducimos la incisura y el antro juntos. Pero idealmente para nosotros es que el cuerpo en un frasco, incisura en un frasco y antro en un frasco. Si el OLGA, que es una forma de expresar la severidad de la atrofia, es OLGA 3 o 4, el paciente debe ser sometido a una endoscopia de vigilancia cada 2 años. Es importantísimo entonces que la endoscopia inicial, además de identificar
úlceras, cánceres, etcétera, también se identifique el estómago premaligno. Los invito a que revisen nuestro canal de YouTube la conferencia sobre Holguín, qué importancia tiene identificar un estómago o estas alteraciones. El manejo de esta patología de displasia funcional de manera sucinta, lo que recomendamos es lo siguiente. En esta endoscopia inicial, en la cual se va a certificar si hay cáncer gástrico, también se identifica si hay Helicobacter pylori. Y si está Helicobacter pylori positivo, y este Helicobacter se identifica mediante coloración básica de hematoxilina y eosina. Si ahí no se ve Helicobacter, habrá que hacerle coloración de Ginseng, y si no hay Helicobacter ahí, habría que hacerle una coloración de plata. Esas coloraciones especiales en Colombia nadie las paga. Si tiene H. pylori positivo, hay que erradicar H. pylori. Y para saber si este microbio era el responsable de la dispepsia, hay que esperar 12 meses. Y si en 12 meses el paciente está sin síntomas, entonces era por H. pylori. No porque el H. pylori ya es por él, hay que esperar. Es como cuando alguien va a la iglesia, no porque pide el milagro, ya se le va a dar, hay que esperar el milagro. Si el paciente no mejora, se utilizaría inhibidor de bomba de protones. Y si mejora, fantástico. Si no mejora, antidepresivos tricíclicos. Estos medicamentos son analgésicos y bloquean la alteración de la interacción del eje intestino-cerebro. Si no mejora, el paciente se le puede dar un placebo que se llama procinéticos. No hay evidencia de que los procinéticos sirvan. En el consenso de Roma 4, pensaban que se veía llenura postprandial, llenura precoz, los procinéticos eran ideales. No es cierto. La evidencia esto no lo ha demostrado. Nosotros en nuestro grupo, cuando el paciente no mejora antidepresivos tricíclicos, se le formula domperidona. No formulamos nunca metoclopramida. Tiene efectos adversos importantes, absolutamente serios. Lo más importante de esta enfermedad es que el doctor le explica al paciente la patología. Un acercamiento de explicarle correctamente al paciente es lo siguiente. Señor, le hemos hecho una endoscopia digestiva y usted no tiene cáncer, no tiene tumores, tiene masas, no tiene úlceras, no hay nada grave. El estrés le puede predisponer estos síntomas. Esta es una frase que nos hemos inventado. Su estómago y su duodeno son muy sensibles. Se le va a formular este medicamento por un mes y se va a controlar. Con esta explicación concreta, sucinta, científica, se representa de manera contundente una buena relación médico-paciente. El inhibidor de bomba de protones comparado con un placebo, este es un metaanálisis realizado recientemente que encontró que el NNT, tratar 10 pacientes para que uno se mejore con IVP, esto es superior a un placebo. El IVP no es permanente. La única enfermedad en la cual el IVP es permanente es cuando hay reflujo gastroesofágico, hay una esofagitis eosinofílica que responde al IVP. La dispepsia no es permanente. Son 6 semanas, máximo 8 semanas. La mejoría con el IVP no se sabe por qué se produce. Sin embargo, existe la posibilidad de que se deba a que al quitar el ácido, como muchos pacientes son hipersensibles al ácido a nivel duodenal, se puede mejorar. Pero la evidencia más fuerte es otra, y es que probablemente eliminan los eosinófilos del duodeno. También hay esofagitis eosinofílica en el ser humano y se alinean con IVPs. Ahora, ese IVP también alivia los eosinófilos del duodeno. Son efectos sistémicos del IVP por fuera de inhibir la secreción de ácido. Erradicar H. pylori versus no erradicarlo o comparado con placebo
favorece erradicar H. pylori. Pero quiero dejar clarísimo esta cifra. Números necesarios a tratar. Se tratan 12 pacientes para que uno se mejore. Tiene un mensaje fuerte. La mayoría de pacientes con H. pylori no se mejoran de la dispepsia cuando se erradica H. pylori. Y la mejoría de 1 de cada 14 pacientes, 1 de cada 13 pacientes, cuando se erradica H. pylori, no se sabe a qué se debe. Hoy día probablemente no se debe a que se erradique per se H. pylori, no. Es posible que la erradicación de H. pylori también influye en la disbiosis que hay en el duodeno. Se presumía en el pasado que al quitar H. pylori se quita un microbio que produce serias alteraciones motoras y sensoriales en el estómago. Sin embargo, más recientemente se ha encontrado que muchos pacientes se mejoran más cuando en el esquema de erradicación está metronidazol, lo que habla en favor de que se elimina la disbiosis. H. pylori induce disbiosis en el duodeno. Esto tiene un mensaje fuerte. En la medida en que el doctor sabe mucho, tiene muchas dudas. En la medida en que él no sabe nada, está seguro de todo. No se sabe por qué se mejora, pero parece que no es solamente porque se aparezca H. pylori. Los antidepresivos mejoran porque se corta la hipersensibilidad visceral para que el cerebro no sienta lo que pasa. Los procinéticos, nadie sabe por qué mejoran. Lo que sí se sabe hoy día es que hay muy poca evidencia de que los procinéticos puedan mejorar. Aquí no se ha mencionado y no se va a mencionar nunca la sabiduría de la ley 100 de Colombia. La ranitidina no se usa, nunca ha servido y ahora sirve menos porque es carcinogénica de animales inferiores. No se usan antiácidos, no se usa buscapina, por Dios, no se usa metoclopramida. Y también hemos evitado mencionar la farándula, el trópico, la sabiduría popular, la caléndula y la misa, el noni, el ajo. Esto no sirve. Los mensajes para la casa de ustedes, distinguidos estudiantes, es que la dispepsia no es lo mismo que gastritis. Esto no duele. La dispepsia funcional es la principal causa de dispepsia. La dispepsia funcional, para saber que existe en un individuo, hay que hacer endoscopia y descartar otras patologías que dan dispepsia. Erradicar H. pylori mejora menos del 10% de la gente que lo tiene. Los IVP son superiores a placebo. Los antidepresivos tricíclicos son superiores a placebo. Los progenéticos, por ahora no se sabe. En Colombia, dispepsia no investigada y 35 años, endoscopia de una vez. La razón de eso es porque el cáncer gástrico en Colombia es 3 a 5 veces más frecuente que en Estados Unidos. Por eso allá no usan endoscopias. A los norteamericanos los admiramos, los respetamos profundamente, pero en cáncer gástrico no podemos seguir sus lineamientos. Ellos no tienen cáncer gástrico. Además, la endoscopia en Estados Unidos vale 20 veces más que en Colombia. Y aquí entonces la endoscopia es tan barata que a todo el mundo hay que hacerse. En una palabra, en Colombia se prefiere hacer endoscopia en pacientes de 35 años o más. En gente menor de 35 años, el médico colombiano puede optar por darle un tratamiento empírico de IVP y si no mejora, endoscopia enseguida. Repito, gente joven, sin síntomas de alarma, IVP, 4 semanas, 6 semanas. Si no mejora, enseguida endoscopia. En cambio, 35 años o más, endoscopia. Menor de 35 años y alarma, endoscopia. Porque en Estados Unidos el problema es el dinero y en Colombia el problema es el cáncer del estómago. Creo que después de escuchar esta conferencia no tengo la menor duda de que los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional serán así, distintos al resto. Muchas gracias, son ustedes muy amables.
Buena tarde a todos. Muy bien, niños. Preguntas, dudas.